Este webinar es una serie de webinars que estamos haciendo con todas las marcas y va a estar disponible a través de nuestra plataforma de Mouse University. Más adelante se les va a estar haciendo llegar también el link para que lo puedan ustedes buscar, para que lo puedan revisar en el tiempo que quieran, las veces que quieran. Pues muchas gracias. Gracias, Horacio. Y pues adelante, te cedo la palabra. Bien, pues es un gusto poder estar con todos ustedes, platicar un poco acerca de la propuesta de FireEye, muy orientada hacia el contexto de las amenazas avanzadas. Sí, ese es el foco de FireEye. Vamos a posicionar primero esta marca. Como tal, FireEye es una compañía que nace en 2004 muy enfocada hacia el contexto de lo que son las amenazas avanzadas. ¿Qué son las amenazas avanzadas? Son todo ese contexto del ataque que existe precisamente, de los ciberataques dirigidos. Cuando hablamos en muchos casos de los temas de ataques cibernéticos, podemos hablar de diferentes contextos. Ataques de carácter oportunista o ataques de carácter dirigido. Y específicamente FireEye desde todo el tiempo se ha dedicado a trabajar en un contexto de la amenaza avanzada. Hablamos de que FireEye es la compañía que maneja o conoce más acerca de ciberamenazas que nadie más por una sencilla razón. Somos la compañía que estamos durante muchos años, poco más de 14 años, enfocados precisamente en el contexto de esos ataques dirigidos que van a causar disrupción, que van a causar un cibercrimen y que en muchos casos van a generar un problema a nivel mundial. Si nosotros nos vamos a referir precisamente al contexto de lo que es lo que tenemos hoy en día a nivel mundial de un ciberataque, escuchamos que en México en el presente año tuvimos dos ataques grandes. Uno para la banca de desarrollo muy conocido, que fue Bancomext, y otro segundo ataque, que fue el ataque del contexto de SPEI. En ese tipo de contexto es donde está enfocado precisamente FireEye, en los ataques específicos donde son dirigidos y son con un objetivo particular. En este caso fue el cibercrimen el que estaba siendo observado. Nosotros como una compañía consultora mencionamos que somos la compañía que conoce más a nivel de ciberamenazas porque precisamente estamos haciendo las investigaciones en muchos de esos incidentes. Estamos observando cuáles son los principales grupos que están trabajando como grupos de ciberataque. Los estamos identificando y los estamos nombrando. Y estamos evaluando cuáles son las tendencias de lo que existe precisamente en Internet como grupos de ataque y cómo se están evolucionando los ataques. Un ejemplo muy sencillo, lo vemos en esta gráfica del lado derecho, el 56% de los clientes que son atacados vuelven a ser recontactados por los atacantes en menos de un año. Y esa es una tendencia que observamos todos los días. Algo también importante mencionar es que como compañía nosotros conocemos más de los ciberataques porque precisamente desde hace muchos años estamos empezando a nombrar cómo los atacantes empiezan a operar. Uno de los primeros grupos que mencionamos fue el grupo denominado el APT1. FireEye fue la compañía que se dedicó precisamente a establecer el procedimiento para poder identificarlos y la nomenclatura para darles esta denominación. APT1, Grupo de Amenazas Avanzadas número 1, asociado específicamente a todo el contexto de un área en particular, una nación-estado en particular, que era China, atacando entidades norteamericanas, públicas y privadas, y entidades europeas en el objetivo de cibercrimen, de disrupción y diferentes móviles, activismo en muchos casos. Entonces, en ese sentido es como FireEye ha estado contribuyendo, es la razón por la cual decimos precisamente que estamos en el contexto de conocer. En los últimos años estamos trabajando también para poder detectar diferentes tipos de operaciones. En este año generamos, como un especialista en ciberseguridad, generamos un reporte llamado el M-Trends, donde este reporte nombra cuáles son las tendencias a nivel de ciberseguridad durante todos los años. Y específicamente en el reporte M-Trends de este año, nosotros mencionamos particularmente o nombramos al grupo de ataque APT-37, asociado precisamente a operaciones que van dirigidas a lo que es infraestructura de energía, gas y petróleo. Pero también mencionamos a una nación-estado, como es el APT
34, que es específicamente un grupo asociado a lo que son las tendencias de atacantes nación-estado con un país que es Irán. Hemos llegado a generar investigaciones a nivel mundial y pues por eso que podemos tener este contexto de decirle a los clientes, oye, podemos observar quién te está atacando, qué técnicas, tácticas y procedimientos están utilizando y observamos precisamente cómo ha sido la evolución de los ciberatacantes como una industria y específicamente cómo estos ciberatacantes se asocian a un país, a una nación-estado para poder ser patrocinados y poder llegar a los objetivos. Como lo vemos en esta gráfica, observamos también cómo los países han tenido un cierto desarrollo y una madurez en la creación de grupos de atacantes. El grupo de ataque mucho más conocido, pues precisamente es Norcorea, como una nación-estado, que ha empezado a comprometer diferentes tipos de entidades a nivel mundial, atacándolas para poder tener resultados a nivel cibercrimen. Y específicamente nosotros como compañía hemos observado cómo precisamente grupos como Norcorea y específicamente nombrados por nosotros están atacando grupos o entidades financieras en Polonia donde correlacionan precisamente este ataque con algunos sitios web, algunas entidades en México. Tenemos el caso específico de entidades como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que identificamos el año pasado, que fue atacada su sitio para poder establecer un ataque mucho más complejo con una entidad de Polonia. Y utilizan diferentes técnicas, tácticas y procedimientos para llegar a este punto en particular. Es así como nosotros hoy en día situamos nuestra propuesta entonces para, ante una clara evolución de los ciberataques, llevar una propuesta a los clientes en sus diferentes niveles, enterprise, clientes de nivel medio, clientes de nivel corporativo o de gobierno, para llevarles un nivel de detección, protección y respuesta ante los ataques dirigidos. Y me gusta mucho esta gráfica porque precisamente nos da una vista clara de cómo ha evolucionado tanto los ciberataques como los mecanismos de defensa. Cómo hay herramientas para poder hacer frente a un ataque oportunista y cómo tenemos herramientas para poder hacer frente a un ataque dirigido. Y es así donde precisamente FireEye, en un contexto de cámaras de detonación, donde así nace la compañía, estableciendo herramientas precisamente para detectar ataques no conocidos, ataques que no son basados en firmas, nos van a ayudar precisamente a responder a estas amenazas avanzadas persistentes. Ahora, he mencionado un término que es la amenaza avanzada persistente y ahí voy a situarme un poco, voy a tener un poquito más de contexto. El tema, la amenaza avanzada persistente lo mencioné en un inicio, es amenaza que va dirigida, que está completamente confeccionada. Si hablamos de que hay hoy en día grupos de atacantes que funcionan como una industria, quiere decir que van a ir sobre un objetivo en particular, hacia una industria en particular y con tiempos específicos. Funcionan como industria y son patrocinados por naciones-estados, por gobiernos como el chino, por gobiernos como el ruso, por gobiernos como el norcoreano. Hay gobiernos que están poniendo dinero para que esta industria del cibercrimen prospere. Entonces, en ese sentido, nosotros es donde hemos encontrado el contexto. La amenaza avanzada persistente es el tipo de ataque que tenemos que responder. Necesitamos hacer frente de una manera diferente. No podemos llegar solamente al contexto de quedarnos con las tecnologías tradicionales. Las tecnologías tradicionales, como las conocemos, van a llegar a un contexto de resolver los ataques conocidos. Y este es un nuevo tipo de ataque que tenemos que utilizar una forma diferente de resolverlo. Hablé ya un poco acerca de los grupos de atacantes y toda la tecnología que hemos tenido para poder llegar a nombrar precisamente a este tipo de nuevos grupos. Uno de ellos es el APT34 y en ese contexto también como compañía hemos robustecido nuestra propuesta. Y quiero hacer énfasis en este slide en particular. Este slide muestra precisamente cómo FireEye se diferencia de cualquier otra compañía de seguridad y ciberseguridad en el mundo. Particularmente todas las compañías hablan en el contexto de la seguridad de inteligencia, pero específicamente FireEye conoce más allá de ciberataques por una razón muy sencilla.
Vamos a tener tres fuentes diferentes de información para construir nuestra inteligencia. Y posteriormente les hablaré de cuál es el valor de la inteligencia. La primera fuente de ataque es la fuente del adversario. La fuente del adversario precisamente es tener un contexto, tener investigadores a nivel de los diferentes niveles de la web, para que tengamos investigadores a nivel mundial y observar qué es lo que está pasando. De esa manera, si yo tengo investigadores, puedo saber cuando se está orquestando un ataque para robo de información, cuando alguien está vendiendo una pieza de software que puede servir para establecer un ataque mucho más complejo. Es la tecnología del adversario. De esa manera podemos anticiparnos. Si alguien está comenzando a vender códigos para poder accesar a cajeros automáticos en Internet, en los diferentes niveles de la red, teniendo investigadores, podemos llegar a enterarnos y podemos ser proactivos. Si tenemos ese tipo de inteligencia, podemos llegar también a observar con anticipación lo que puede llegar a suceder y podemos llegar también, por supuesto, a detenerlo. Una segunda fuente de inteligencia es la fuente de inteligencia de toda la telemetría, todos los dispositivos y todas las herramientas que FireEye tiene desplegados a nivel mundial. En algún momento me preguntaban, oye, ¿eso es un honeypot? No, no es un honeypot. Pero si yo estoy vendiendo tecnología de protección, detección a nivel mundial, definitivamente esa tecnología me puede ayudar a contribuir a detectar precisamente diferentes ataques. Ese es el contexto que podemos estar manejando. Ahora, es muy importante también entender el tercer aspecto de la fuente de inteligencia, que es la del lado derecho, la inteligencia proveniente de las víctimas. Si FireEye, como lo mencioné, es la compañía que se está dedicando todos los días a atender hasta el 70% de los ataques a nivel mundial, a nivel de ciberataques y ataques avanzados, somos la compañía que tiene entonces el contexto de saber cómo funcionan estos ataques, tener las tácticas, las técnicas y los procedimientos, identificar cómo están operando. Si hay una compañía que va a atacar a un banco y yo como FireEye estoy asistiendo a atender a este banco y hago toda la investigación, a partir de esa investigación genero inteligencia. Y entonces puedo generar información valiosa y única para entender precisamente cómo se orquestó el ataque, y esos mismos ataques más adelante van a poder ser utilizados por otro grupo de atacantes en otra entidad. Entonces, de esa manera podemos tener información que no tiene ningún otro fabricante en el mercado. Información de fuentes reales de la línea de fuego que nos pueden ayudar a alimentar precisamente la propuesta tecnológica de FireEye y poder tener una solución mucho más asertiva. En ese sentido, precisamente debo mencionar que FireEye en los últimos años es la compañía que ha desarrollado la mayor cantidad de detección de ataques no conocidos o bien conocidos ataques día cero. De esta manera, juntando la inteligencia del adversario, la inteligencia de la telemetría y la inteligencia de las víctimas, podemos llegar a tener una fuente de datos que alimente a la tecnología de FireEye de detección, respuesta e investigación para tener un resultado más amplio. De esta forma, entonces, es como nos diferenciamos. Voy a cambiar un poco y voy a regresar al contexto de los resultados que hemos obtenido a nivel mundial. A partir de las investigaciones, he encontrado precisamente cuáles son las principales fuentes de ataque a nivel de ciberseguridad. Y específicamente hemos llegado a modelar esto para poder tener estadísticas y saber precisamente que un sector financiero es uno de los principales atacados, así como también entidades como lo que son los sectores de business and servicios profesionales o las entidades de retail o las entidades de gobierno. También podemos observar dentro de nuestras investigaciones cómo ha evolucionado y observar precisamente que hoy en día los atacantes tardamos más bien, las compañías tardan menos tiempo al paso con los años para poder detectar un ataque. Entonces, esto es muy importante porque observamos esta gráfica, como en 2011 tardaban las compañías hasta 416 días en entender precisamente cuando había un ataque, y hoy en día, en 2017, una compañía se tarda hasta 100 días, 99 días en poder entender un ataque. Ahora, aquí entendamos lo siguiente.
Un grupo de atacantes puede llegar a comprometer una compañía o puede llegar a comprometer una entidad en 3 días. Ese es el tiempo promedio que nosotros observamos que utilizando técnicas, tácticas y procedimientos pueden llegar a tener el compromiso de un equipo. ¿Y qué significa que comprometan un equipo? Quiere decir que pueden tener control de un equipo, empezar a establecer un proceso de dispersión en otros equipos de la red para mantener la persistencia, para que si ese equipo inicial comprometido fue borrado, pueda llegar a dispersarse el ataque y pueda mantener el atacante su presencia en la compañía. Ahora, 3 días se necesitan para robar una base de datos, 3 días se pueden llegar a necesitar para hacer una disrupción, para modificar información y modificar la integridad de una información. Entonces, si regresamos a la gráfica y observamos que el tiempo promedio que una compañía tarda en identificar esto, podemos observar que es un dolor de cabeza, porque un atacante puede tener hasta 97 días para hacer lo que quiera sin haber sido detectado. Entonces, por eso necesitamos mejorar los procedimientos de detección y evolucionar los mecanismos de seguridad. Ahora, esto es lo que nosotros observamos como común denominador en todos nuestros clientes, a donde llevamos la propuesta. Todos los clientes han encontrado que hay una gran diversidad de tecnologías. Seguridad a nivel de aplicaciones, seguridad a nivel de nube, de puntos finales, de dispositivos móviles, de infraestructura. Y la pregunta de muchos de nuestros clientes es, ¿y cómo orquesto esto? ¿Cómo lo hago? El título de esta presentación se llama precisamente Simplificando las operaciones de ciberseguridad. Y hablamos precisamente de simplificar las operaciones de seguridad porque el ambiente a nivel de ciberseguridad se ha vuelto muy, muy, muy complejo. Hay diferente información, hay diferentes líneas, hay diferentes tendencias para atacar el problema. Y es aquí como nosotros, precisamente haciendo un análisis, hemos encontrado cuáles son los principales problemas que todo cliente que administra información y tiene herramientas de seguridad está enfrentando. Primero, observamos la gráfica anterior. Hay demasiadas herramientas en contexto de ciberseguridad y seguridad de datos. Entonces, al tener demasiadas herramientas, tenemos un contexto de que también hay demasiadas alertas. Y este es un grave problema. Muchos de los clientes están adquiriendo desde tecnologías para perímetro, desde tecnologías para el punto final, desde tecnologías para el correo, tecnologías para correlacionar, tecnologías para detectar, tecnologías para ver vulnerabilidades, para aplicaciones, para móviles. Y el problema es que todas estas tecnologías están generando alertas, alertas, alertas. Y se vuelve una necesidad de administrar las alertas. Y se vuelve la necesidad de correlacionar las alertas para saber por dónde viene el problema. Muchas veces eso se vuelve un problema mayor, porque necesitamos más personas, más recursos, gente capacitada que pueda administrar las herramientas de seguridad y después correlacionar las alertas, entender las alertas para poder llegar al objetivo de saber qué es lo que está pasando en mi ambiente, quién me está atacando, qué se están llevando, por qué me están atacando, cómo están entrando, responder a tantas y tantas preguntas importantes. Entonces, en ese sentido, precisamente observamos que los clientes, además de tener muchas herramientas, además de que estas herramientas generan muchas alertas y que no tienen precisamente el personal o no tienen la experiencia para manejar eso, tienen como resultado específico una falta de visibilidad. Tienen tanta información que no saben cómo manejarla, cómo llevarla a cabo. Entonces, hay una falta de visibilidad que lamentablemente provoca que el cliente o la compañía no se enfoque precisamente en lo importante. Además, al no tener un contexto, al no tener una inteligencia válida que le diga qué es lo que está sucediendo y que pueda ayudarle a identificar qué está pasando, pues bueno, se vuelve un dolor de cabeza mayor. Entonces, en ese sentido, observamos mucha información. En un ambiente de seguridad tenemos hasta 10,000 alertas que están ocurriendo diariamente en promedio y que la gente no sabe cómo manejarlo. Tienen hasta 85 herramientas precisamente para manejar e intentar proteger la seguridad. No tienen visibilidad, tienen falta de contexto. Y esto, evidentemente, los costos operativos en el área de ciberseguridad se vuelven muy altos. Lo que nosotros proponemos como fabricante es que los clientes empiecen a observar modelos
de seguridad, modelos que les permitan precisamente hacer frente a los diferentes niveles de problemas. Y muchos de los clientes o de sus clientes les podrán decir, oye, pero yo no soy sujeto al cibercrimen. Y tal vez es muy probable que muchos de los clientes piensen así, hasta el momento que son atacados. Y no se trata de vender miedo, pero lo estamos observando como una realidad. Se está robando información de entidades públicas para poder llegar a ganar, en algunos casos, licitaciones. Se está haciendo disrupción de plataformas para poder ganar a nivel competencia. Se está robando información de propiedad intelectual de compañías en México para precisamente desarrollar esas tecnologías en otros países y ponerlos a la venta y anunciarlos como patentes. Hay problemas reales. Y ya no hablamos del cibercrimen. De nuevo, este año tuvimos 2 eventos hasta este momento muy grandes y son los conocidos. Y hay muchos eventos de cibercrimen que ni siquiera se está enterando la gente. Entonces, en ese contexto, sí necesitamos poner atención para llevar propuestas a los clientes que les permitan precisamente atender esa necesidad. La propuesta de FireEye es precisamente ayudar a los clientes a madurar el modelo de seguridad que ellos hoy en día pueden tener o ayudarlos a construir un modelo de seguridad. Muchos de sus clientes, estoy seguro que están o han vivido durante los últimos años en un contexto de detección. Aquí vemos 3 niveles: detección, respuesta y cacería. Y muchos clientes han vivido intentando construir centros de operaciones de seguridad, los famosos SOCs, pero lo que es una realidad es que necesitamos evolucionar estos centros, estas plataformas, a centros de respuesta de incidentes a nivel de ciberseguridad. ¿Cómo hacerlo? La forma de hacerlo es muy simple, es habilitar capacidades y madurar precisamente diferentes capacidades en el contexto de ciberseguridad. Es ayudar a los clientes a que habiliten a través de herramientas, a través de tecnología, a través de conocimientos, a través de personal y de servicios, ayudarlos a que puedan tener un mejor nivel de capacidades para afrontar estos problemas. Muchas veces cuando muestro este tipo de gráfica a los clientes, y quiero que lo observen contra la gráfica anterior, tenemos 3 niveles: detección, respuesta y cacería. Es exactamente lo mismo. Es ahora decir cómo. Y de nuevo, muchas veces cuando vemos esta gráfica, y quiero dejarla ahora en pantalla, es para que ustedes observen cada uno de estos puntos, cada una de estas capacidades. Este es el contexto que nosotros manejamos a nivel de ciberseguridad. Y específicamente los clientes se identifican en cómo ha sido su evolución. Normalmente muchos de ellos han invertido en el primer tercio, en herramientas de protección perimetral, en herramientas que permita detectar amenazas conocidas en los puntos finales, como es el firewall, o pequeñas herramientas que les ayuden a correlacionar la información. Pero lamentablemente muchos de los clientes se han quedado ahí, no han evolucionado. Entonces es ahí donde nosotros vamos y proponemos a los clientes llevar a un proceso mucho más complejo. Detectar, pero ahora detectar en un contexto de amenazas avanzadas. Responder y responder en un contexto de amenazas avanzadas. Hacer una investigación mucho más completa. Hacer una investigación a nivel forense. Y ahí yo los invito a que ustedes piensen en sus clientes. ¿Cuáles de sus clientes pueden ser potencialmente una víctima a nivel de una amenaza avanzada? ¿Cuáles pueden ser sujetos a que puedan robar información, tener una disrupción o ser sujetos también de un contexto de un ataque dirigido? Todos o la mayoría de ellos pueden serlo. Entonces, en ese sentido es como nosotros estamos proponiendo esto. De tal manera que hoy en día, además de la tecnología que los clientes tienen en este primer cuadrante, puedan simplificar sus procesos a nivel de operaciones de seguridad a partir de una plataforma única. Muchas veces me han preguntado, y hay mucha gente que lo dice, oye, entonces estás proponiendo un SIEM. No, estamos proponiendo una plataforma única que nos ayude precisamente a tener un alertamiento, una detección y una respuesta en cuestión de minutos. Lo que normalmente hace un SOC o haría un centro de operaciones de ciberdefensa con analistas, con mucha información, con correlación, con contexto, con experiencia de esta gente,
Lo que normalmente harían estas personas, nosotros lo queremos llevar a partir de una plataforma que hoy en día está dando resultados. Una plataforma que lo que espera específicamente es detectar lo que muchas otras herramientas de seguridad no están detectando, que ayuden a que los analistas o las personas encargadas de seguridad no requieran amplios conocimientos para poder entender qué está sucediendo, que tengan un punto único de contacto donde se correlacione toda la información, pero que también a la gente de seguridad le sepa decir qué es lo que tiene que hacer, que pueda empezar a orquestar y automatizar precisamente todo este contexto y que puedan llegar a darle mejor visibilidad a los clientes. De tal manera que esta plataforma de operaciones de seguridad lo que va a hacer es correlacionar y va a hacer integrar todo lo que puede tener al día de hoy el cliente. Si ya tiene un CIEM, si tiene alguna herramienta de orquestación, si tienen ya herramientas forense en red o en punto final, si ya tienen herramientas de antivirus, con protection, herramientas de seguridad de correo, de la administración del directorio activo, todo eso integrarlo en una plataforma que pueda llevar a cabo una gestión de casos de ticketing a nivel de ciberseguridad, que les pueda proporcionar herramientas de investigación y que todo esto se sume en una sola plataforma con un contexto de inteligencia para llegar al objetivo que mencionamos, atender en cuestión de minutos un incidente de seguridad, a lo que es el contexto de la propuesta de FireEye, porque hasta este momento les he hablado de cuál es la situación actual, les he hablado de cómo estamos nosotros diferenciándonos a partir de la inteligencia, a partir de la atención de las amenazas, a partir de nuestra experiencia, pero no les he hablado de qué es lo que pueden ustedes llevar a la mesa de tu cliente para poder atender a esto. Y específicamente esta es la propuesta en un slide, una propuesta a nivel de ecosistema. Esa plataforma que acabo de mencionar hace unos minutos es la plataforma central que denominamos hoy en día FireEye Helix, que es esa plataforma que va a integrar la información de muchas tecnologías de seguridad con la experiencia de toda la gente que tiene nuestra unidad de consultoría llamada Mandiant, que está atendiendo el 70% de los incidentes a nivel mundial. Lo vamos a conjuntar con toda la inteligencia, la red de inteligencia que manejamos para poder llegar al objetivo que mencioné, atender y responder en cuestión de minutos a los incidentes de ciberseguridad. Ahora, como tal, esto es lo que llevamos como plataforma y es una plataforma muy diferenciada. Para poder ser mucho más efectivos en este proceso, nosotros vamos a integrar nuestra plataforma de ciberseguridad con herramientas que hemos desarrollado a lo largo de muchos años. En la parte inferior observamos FireEye Network Security, FireEye Email Security y FireEye Endpoint Security, que son herramientas específicas que pueden alimentar a la plataforma central o que pueden trabajar en forma standalone. En ese sentido, cuando hablamos de una protección a nivel de red, un network security de FireEye, hablamos de tecnologías que complementan a las tecnologías tradicionales. ¿Qué quiero decir con complementan? Hoy en día ya sus clientes ya invirtieron en firewalls, ya invirtieron en IPS, ya invirtieron en tecnologías de filtrado de contenido. Y lo que es una realidad es que todas esas tecnologías que funcionan muy bien y que resuelven hasta el 90% de los ataques, no resuelven el problema de los ataques avanzados. Y es por ello que tenemos que pensar entonces en una tecnología complementaria que ayude a detectar y detener los ataques avanzados de una forma muy rápida. En ese sentido puedo decir y puedo hablar de historias muy simples que ustedes si van en este momento al sitio de FireEye pueden leer. Un ataque dirigido, en la mayoría de todos ellos inicia por un correo electrónico. Un correo electrónico que puede llevar en forma inocua una pieza de software o un attachment que cualquiera de las herramientas de seguridad tradicional no van a detectar. Y lo hemos revisado y lo hemos comprobado. Entonces, necesitamos tecnologías mucho más complejas que nos ayuden a detectar precisamente si esas piezas pueden llegar a detonar en la integración con otras piezas de software un ataque mucho más amplio, mucho más complejo. Son las técnicas, tácticas y procedimientos que mencioné antes.
Entonces, si nosotros observamos como fabricante que el 91% de los ciberatacantes están llegando por un correo electrónico, tenemos que agregar precisamente valor a la tecnología actual de su cliente en correo electrónico, un anti-spam, un antivirus de correo, con herramientas específicas que robustezcan las capacidades de detección y protección a nivel correo electrónico. Es por eso que existe precisamente el ecosistema de FireEye, porque podemos llegar a partir de una plataforma central que le brinde valor al cliente en el contexto de automatizar tareas, de detectar, de gestionar todas las alarmas y decirle al cliente qué tiene que hacer cuando un equipo en particular observa el cliente que está saliendo y se está conectando a China, a Irán, a Argentina, a Colombia, a Estados Unidos. Cuando observamos esas conexiones que parecieran conexiones naturales, pero la pregunta es, ¿a dónde se está conectando ese equipo? ¿Y qué está haciendo ese equipo al conectarse a Argentina? ¿Por qué está conectándose cada semana? ¿Qué está sucediendo en esa conexión de cada semana? Y poder observar que probablemente esas conexiones inocentes que observamos y que pensamos que es navegación de Internet, resulten que puedan ser una exfiltración de datos que pueda llegar a tu cliente, o que puedan ser descargas de código que puedan estar manejando el atacante a los equipos para mantener persistencia. Entonces, en ese contexto, nosotros estamos robusteciendo esto, poniendo herramientas de mejor nivel para detectar amenazas avanzadas en el punto final, agentes, poner herramientas que robustecen el correo electrónico y de esa manera complementar la oferta. Ahora, muchos de ustedes a lo mejor preguntarán o me podrán decir, oye Mario, ese es un evento muy complejo, es una forma muy compleja de vender. Pues no, la realidad es que es mucho más sencillo de hacerlo. Necesitamos entender precisamente cómo está tu cliente en un contexto de ciberseguridad. ¿Qué es lo que está haciendo hoy en día tu cliente en un contexto de protegerse con amenazas avanzadas? Primero, preguntar, ¿qué es lo que sabe tu cliente a nivel de amenazas avanzadas? ¿Qué es lo que está haciendo al respecto? Saber si está tomando acciones y saber, en caso de tener un equipo atacado, cómo lo está resolviendo. Muchos clientes podrán decir, mira, yo sí veo un equipo que se está conectando a China, pues cierro el firewall y resuelvo el problema. Y es la mayor mentira, porque los atacantes preparan contextos para moverse en diferentes posiciones y en diferentes puntos del mundo. Entonces, conservar la llave no basta. Muchas veces tratamos de mitigar el problema de la manera más simple, poniendo el dedo en el agujero. Y esa es la peor manera de hacerlo. El ataque va a persistir y el ataque va a llegar a un objetivo. Entonces, en ese sentido, yo los invito a que empecemos a identificar qué clientes pueden ser potencialmente una víctima. En mi contexto les puedo decir que todo cliente es una víctima, pero vayamos mucho más dirigidos, como los francotiradores. Hagamos una cacería simple. Vigilemos de tus clientes cuáles pueden ser un potencial de ataque. Y pensar por qué. Porque son sujetos a un cibercrimen, porque son una entidad gubernamental que son sujetos a disrupciones. En algún momento un gobierno municipal me dijo, Mario, necesitamos hacer algo al respecto, porque en las temporadas de recuperación de predial, de inicio de año, es cuando nosotros recibimos muchos más ataques y la percepción de nuestros clientes o la gente que viene a pagar el predial es pésima, porque la plataforma es lenta, porque las plataformas no están disponibles, porque no les pueden cobrar rápido, y entonces se vuelve un problema de reputación hacia la gente que está trabajando y está en el poder en ese momento. Entonces, pensemos quiénes pueden ser los potenciales clientes y vayamos a preguntar. Aquí el contexto, aquí no vamos a vender una caja más. Aquí vamos a preguntar y hacer una venta inteligente, donde podemos llevarle al cliente una plataforma donde podemos complementar al cliente con una propuesta de protección en correo, de protección en punto final, de respuesta a incidentes, una protección de servicios o una consultoría mucho más avanzada. Probablemente algunos de ustedes tengan clientes, grandes clientes potenciales
grandes corporativos o medianos corporativos que tienen el problema. Pueden ser un banco, puede ser una caja de ahorro, puede ser una financiera, que son potencialmente una víctima. Ese tipo de clientes necesitamos empezar a platicar, poder charlar con ellos para saber qué están haciendo y poder identificar cómo podemos llevar la propuesta de FireEye. Después de esto, pues bueno, el contexto es la propuesta de FireEye se extiende en diferentes puntos. Podemos llevar a través de nuestros partners una propuesta de servicios muy compleja. Hoy en día tenemos en México clientes a los cuales les estamos entregando servicios de consultoría estratégicos que están vendiendo nuestros partners, que están revendiendo. FireEye no vende directo en México, vende solamente a través de partners. Y puede vender tecnología, puede vender servicios enfocados hacia el punto final, puede vender tecnología enfocada hacia el correo electrónico, tecnología enfocada hacia las redes, o bien hay clientes específicamente que están comprando inteligencia. Inteligencia para poder robustecer su propuesta a nivel de centros de operaciones en seguridad, para poder tener el contexto de saber quién los está atacando, quiénes son los actores, cuál es su motivación, cuáles son las técnicas, tácticas y procedimientos. Vayamos hacia adelante. Este año, a pesar de que estamos en el mes de septiembre, hay un contexto muy amplio. Observamos que existe todavía un camino muy largo por recorrer. Y tenemos una gran oportunidad de negocio donde podemos ofrecerle valor al cliente. Valor en el contexto de una amenaza avanzada y en contexto de ciberseguridad. Quiero agradecer su tiempo y dar el espacio para poder llegar a un contexto de preguntas y respuestas. Mario, ¿tienen algún caso de negocio, caso de éxito de cómo FireEye ayuda a poner la seguridad en una ciudad inteligente? Sin duda, tenemos bastantes casos, en materia de gobierno, en materia del sector privado y específicamente mencionando el término de ciudad inteligente. Tenemos casos de éxito en los diferentes niveles, sector gobierno y sector privado, donde han empezado a modelar este tipo de ambientes. Particularmente, al tener una visión tan holística como es la visión de FireEye, y no exclusivamente situarnos en un contexto de proteger vectores o en el contexto de proteger el aspecto de la red, el punto final y el correo, sino a tener una visión completa donde estamos alimentando con inteligencia, tenemos casos en los cuales nuestros clientes están beneficiando. Y en Network Security, ¿podrías explicar un poco más sobre sus funciones? Correcto. La información de FireEye, tenemos información pública todos los días, es información muy simple de entender. Yo los invito primero que nada a todos ustedes a que puedan ir hacia nuestro sitio y puedan identificar las propuestas. Network Security, la parte de Helix, que es nuestra plataforma de simplificación de operaciones de ciberseguridad para dar respuesta a los incidentes mucho más rápido. La parte de Email Security, la parte de Endpoint Security y la parte importante, la parte de servicios. Pero específicamente hablando de Network Security, es la plataforma diseñada para detectar amenazas avanzadas y que va a complementar todas las herramientas del perímetro. El mejor ejemplo que les puedo mencionar es en toda plataforma, en todo cliente a donde nosotros situamos una appliance, una propuesta de Network Security, que puede ser una appliance físico o virtual, pero donde nosotros situamos una plataforma de Network Security, detectamos demasiadas amenazas que pasan por enfrente de herramientas como son firewalls, de herramientas como son IPS, de herramientas como son herramientas de filtrado de contenido, proxies. Todas las diferentes herramientas que se han diseñado a nivel de seguridad, nosotros llegamos a complementar. No se trata de quitar a un firewall, no se trata de quitar a un IPS. Se trata de complementar para precisamente como el francotirador, estar evaluando y estar detectando y deteniendo los ataques avanzados, los ataques orquestados. Somos muy asertivos porque lo hacemos con base en una tecnología propietaria y única que diseñamos nosotros y que el mismo Gartner el año pasado en un reporte mencionó que fuimos los creadores de ese mercado en 2004 y que se ha venido robusteciendo y que se alimenta hoy en día de toda la inteligencia de FireEye, que es única a nivel en el mundo.
Pueden seguirnos a nivel de redes sociales, me pueden buscar a nivel de Mario Delgado en LinkedIn. Publicamos mucha información. FireEye es una compañía que cada semana está generando reportes de información de lo que observamos a partir de nuestras investigaciones. Es información agnóstica, es información que no necesariamente está relacionada con la tecnología de FireEye. Pero sí, en muchos casos, ustedes pueden compartir este tipo de reportes. Todo es público. Cada año generamos un reporte de predicciones del próximo año y generamos un reporte de lo que sucedió el año pasado. En este momento acabamos de generar una campaña llamada One, donde precisamente el foco de la campaña es hablar con los clientes y explicarles que a partir de un correo electrónico se inicia un ataque avanzado. Y es información que está a la mano de ustedes. Y de esa manera generamos mucha información. Podemos encontrar precisamente información diariamente de lo que estamos publicando. El mejor caso de referencia que tiene FireEye son las investigaciones que hacemos. Ustedes pueden buscar a Mandiant o pueden buscar a FireEye, y el día de hoy, precisamente nuestro CEO, Kevin Mandia, está hablando en el Congreso, en la unidad de ciberseguridad del Congreso de los Estados Unidos, explicándole al Congreso norteamericano qué fue lo que sucedió en el proceso electoral norteamericano. Cómo un grupo de atacantes ruso, patrocinado por el gobierno ruso, tuvo movimientos con técnicas, tácticas y procedimientos hacia lo que fue el proceso electoral. Y es información pública que ustedes pueden llegar a platicar con sus clientes. Siéntanse en la confianza también de saber que FireEye en México tiene más de 5 años, tiene casos de éxito en diferentes niveles de entidades privadas y públicas. Y son casos de éxito que siguen creciendo. FireEye se integra con las soluciones de seguridad en Azure, esa es la primera. ¿Qué límites maneja para el log del Network Security y cómo se dimensiona? Entonces, vamos primero por la parte de Azure. Sí, Azure. Tenemos una integración en diferentes niveles con plataformas nube, y hoy no solamente Azure, podemos trabajar con las diferentes propuestas, y el objetivo precisamente es robustecer el nivel de seguridad. Si bien los fabricantes o las propuestas como Azure o propuestas en nube como Google o como propuestas en nube como Office 365 están brindándoles a los clientes diferentes niveles de seguridad, lo que es una realidad es que no están diseñados para hacer eso. Nosotros hoy en día podemos hablar específicamente, no es Azure, pero específicamente en lo que es la plataforma de Office 365, estamos siendo el proveedor del gobierno norteamericano para todas las entidades federales y municipales, condados, para proteger el nivel de correo electrónico. Ese es uno de los grandes ejemplos, pero vamos, ejemplos tenemos mucho más. Respecto al manejo de los logs, la plataforma de Network Security por sí misma genera información. Y es una pregunta excelente, pero voy a tomar a partir de esa pregunta un comentario. La tecnología de FireEye es una tecnología que nace de un principio de no ser configurable. No vamos a esperar a generar configuraciones de políticas o configuraciones complejas para obtener el resultado. La tecnología de FireEye brinda el resultado en la propia operación, desde el momento en que es instalado. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, sí, la plataforma de Network Security, más allá de generar logs, te va a dar información de lo que está sucediendo, información visual, donde te va a dar un contexto de cuál es el ataque, dónde están haciendo el ataque, es decir, en un punto final, hacia dónde está yendo el ataque y cómo se está generando todo el procedimiento del ataque para que puedas tomar acción. Si tú estás viendo que te está una herramienta de Network Security, te está diciendo, oye, estoy deteniendo un ataque de una máquina que estoy observando en tu ambiente, te va a decir la dirección de la fuente del ataque y te va a decir el destino de la fuente del ataque. A través de una plataforma de un centro de operaciones de seguridad, podrías entonces dirigir tareas hacia ese punto final para que vayan a ponerlo en contención. En una plataforma de centro de operaciones de seguridad, podrías decirle a tu gente que cierre los puertos de ese punto de la fuente destino hacia donde se está conectando la fuente. Pero si nosotros llevamos y extrapolamos eso a la plataforma de Helix y robustecemos con la plataforma de Endpoint Security, en forma automática yo puedo mandar una contención al punto final. En forma automática yo puedo mandar una instrucción a las plataformas de firewall para hacer toda esa tarea como parte de un playbook, una tarea automatizada. Y puedo establecer un proceso de investigación de punto final, además de contenerlo, para saber qué fue lo que sucedió, qué le instalaron a ese punto final para poder entender cómo opera el ataque.
Y esos indicadores que yo extraigo del punto final, los puedo utilizar para hacer una búsqueda en todo el ambiente de toda la red. Imagínense un cliente de 40,000 endpoints, que los tenemos en México, buscando en todos los 40,000 endpoints un patrón de alguien que ya fue atacado, para saber si existió un modelo de persistencia. Entonces, vayamos más allá, pero respondiendo a la pregunta en cuestión de logs, Network Security te va a generar logs que pueden ser alimentados hacia un SIEM o, en su caso, te va a dar la información de lo que está sucediendo en el ataque y juntándolo con una plataforma como es Helix, te vamos a dar el contexto de todo lo que está sucediendo. Con inteligencia y poderte decir, oye, este equipo fuente se está conectando a un destino y de acuerdo a las técnicas, tácticas y procedimientos, conforme a mi experiencia y a mi inteligencia, ese destino lo estamos asociando a un grupo llamado APT36, que está situado en tal país y que está haciendo este tipo de acciones. Uno de los mayores valores de Helix, y digo, voy a regresar al tema de Helix, es nosotros hacemos la calificación de todas las alertas una vez que hemos correlacionado y hemos cruzado todas estas alertas con inteligencia, de tal manera que vamos a calificar con base en los riesgos. Y le vamos a poder decir a sus clientes cuál de todas las alertas que tiene en este momento es la primera que tiene que atender, por el nivel de riesgo. Eso no lo va a hacer ningún SIEM. Entonces vamos a llegar a un punto de decir, esta alerta es de prioridad. Y es de prioridad alta porque nosotros le estamos identificando esta alerta con un grupo de ataque que lo tengo muy bien identificado, que sabe cómo opera, que sabe cómo funciona, y te voy a decir a ti, analista, a través de Helix, qué tienes que hacer, cómo tienes que actuar. ¿Sí? También pregunta, ¿qué periodo se recomienda para Network Security tenga ya la inteligencia del negocio para dar los resultados? Muy importante, excelente pregunta. Network Security no necesita ningún periodo de aprendizaje. Es una herramienta que empieza a dar resultados desde el minuto 1. En el momento en que nosotros empezamos a poner Network Security y existe tráfico anómalo y existe tráfico que nosotros identificamos conectándose a un posible atacante y detectando que una máquina está empezando a generar comunicación que nosotros identificamos como anómala, desde el minuto 1 empezamos a generar información y contamos toda la historia. No necesitamos hacer un aprendizaje. Es una tecnología que desarrollamos en 2004, que Gartner la denominó Network Sandboxing, y pueden buscar en Google acerca de Network Sandboxing, y FireEye fue el creador de ese mercado. Cuando FireEye entiende que todos los fabricantes, al ver el éxito del Network Sandboxing que resulta hacia el mercado, todos los demás fabricantes empiezan a integrar Network Sandboxing a sus plataformas. Entonces, hoy no es raro que encontremos un UTM con Network Sandboxing o encontremos un firewall con Network Sandboxing. Nosotros fuimos los que creamos el mercado. Ahora, cuando observamos que todo el mundo quiere hacer lo mismo y quiere competir en el mercado, entonces buscamos como fabricante una forma de dar más valor al cliente. Y es por eso que nos hemos trasladado, sin dejar ese mercado, que es muy bueno y que estamos atendiendo, nos trasladamos a un contexto de simplificar las operaciones, ir hacia una respuesta a incidentes, proteger mejor el correo, proteger mejor el punto final. Hoy en día, en materia de punto final, con la tecnología llamada Endpoint Detection and Response, que es una tecnología que denominó Gartner para todo el complemento de lo que es investigación y respuesta en puntos finales, FireEye es el número 3 en el mercado. No tiene nada que ver con las herramientas de Endpoint Protection, los antivirus, las herramientas que hacen Device Control, las herramientas que hacen Personal Firewall, las herramientas que hacen anti-spam personal. No, estas son herramientas sofisticadas y FireEye es el número 3 en el mercado a nivel mundial. Entonces, con más de 10 años de experiencia en este contexto, robustecemos y complementamos al Endpoint Security. Robustecemos y complementamos a todas las herramientas y las plataformas de seguridad de punto final actuales, sin pelearnos con otros fabricantes. Bien. Lo que comentan es bastante interesante y me lleva a la pregunta de los 40,000 endpoints. ¿Esto pudiera incluir Internet of Things? No, específicamente hoy en día la propuesta de FireEye está enfocada en puntos finales sobre plataforma Windows, a nivel server, a nivel desktop, a nivel laptop y a nivel macOS y a nivel, OS X, perdón, y a nivel Linux. Son los 3 términos.
y es en el contexto en el que estamos trabajando. A nivel de otro tipo de herramientas, podemos llegar a brindar protección utilizando precisamente la plataforma de Network Security. Y lo voy a decir en este contexto. Pensémoslo rápidamente. Imaginemos un dispositivo que está dentro de la red, dentro de la intranet del corporativo. Y ese dispositivo se conecta a Internet, precisamente, Internet of Things, y ese dispositivo de alguna manera llegó a ser vulnerado. Diariamente nosotros sabemos de que hay diferentes herramientas que son vulneradas. Podemos llegar a ese dispositivo, a detectar que ese dispositivo está vulnerado y detener el ataque de ese dispositivo siempre y cuando esté dentro de la red, dentro de ese entorno protegido por Network Security, dentro de ese perímetro. Y podemos detectarlo y detenerlo. No vamos a recuperarlo, no vamos a atenderlo, no vamos a poderlo contener, porque nuestra plataforma de Endpoint Security no está dirigida hacia esa plataforma. Pero a nivel del perímetro, pensemos en un dispositivo móvil, una tablet, una plataforma Android. Esa plataforma Android que está trabajando en el corporativo y que está utilizando los recursos del cliente, va a salir a través de la red. Ese momento lo podemos detectar y tenemos casos de éxito de entidades educativas, universidades específicamente, donde todos esos dispositivos que están intentando conectarse a Internet, estando dentro de una universidad y que están pasando a través y que están robando recursos de red aparte, o sea, el recurso del ancho de banda de la red para salir a hacer un ataque, nosotros los detenemos en el perímetro. Entonces, ese es el mejor beneficio que podemos brindarle a ese tipo de clientes. Android no está considerado. Digo, nos hemos enfocado completamente en equipos de punto final. No, lamentablemente no dispositivos móviles. Pero, de nuevo, desde el contexto del perímetro podemos llegar a contener. ¿Sí? No vamos a hacer un proceso de remediación sobre los dispositivos móviles, pero sí vamos a poder llegar a hacer una contención. Esto lo comentaste durante la presentación, pero bueno, nada más para dejarlo a lo mejor un poquito más claro. Aquí preguntan, ¿Network Security maneja Deep Learning, Machine Learning o qué inteligencia se utiliza para su funcionamiento? Bueno, hablando nuevamente de Network Security, está basado en la tecnología denominada Network Sandboxing. Y de nuevo, 2004, FireEye fue el creador de ese mercado. Pueden validarlo en Gartner y precisamente el contexto de Network Sandboxing son máquinas virtuales hosteadas en un hipervisor, que primero que nada es un hipervisor que no es el hipervisor comercial. No es ninguno de los hipervisores que conocemos a nivel mundial para hostear o alojar máquinas virtuales. ¿Por qué razón? Un hipervisor comercial puede ser detectado y evadido por un atacante. Y ese es uno de los principales puntos de valor de FireEye. Nuestra plataforma de hipervisor donde trabaja Network Security, ese motor denominado MVX, es un motor de máquinas virtuales, muchas máquinas virtuales, ejecutando y haciendo explotar, analizando ese tráfico con la capacidad de detectar un evento en particular. Entonces, de nuevo, si la máquina de un usuario, de un cliente, está saliendo a Internet, ese tráfico de salida lo estamos analizando. Ese tráfico y esas conexiones de salida las estamos analizando con la tecnología de Network Sandboxing, la estamos cruzando con la inteligencia que tenemos de FireEye y estamos rápidamente detectando el problema. Si es un problema, si es una conexión anómala, enseguida la estamos detectando a través del procedimiento de Network Sandboxing y paramos el evento. Esa conexión puede estarse conectando y puede estar descargando un código que puede estar dañando al equipo o puede estar manejando persistencia. Por eso es que precisamente algo en lo que no, de nuevo, algo que no es un ataque, un APT, que no es un ataque avanzado persistente, un ransomware no es un APT, porque es oportunista, a menos de que vaya específicamente dirigido. Pero un ransomware podemos llegar a detectarlo, podemos llegar a detenerlo sin duda alguna. Podemos hacer la investigación completa del ransomware sin duda alguna, aunque no sea un ataque avanzado persistente. Entonces, bueno, regresando, Sandboxing es la tecnología que utilizamos, es la misma tecnología que utilizamos para el caso del correo electrónico.
Cuando llegan correos electrónicos que ya dejó pasar el anti-spam y que ya dejó pasar el antivirus de correo, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a revisar esos correos y vamos a hacer detonar lo que existe dentro de ese correo, que puede ser una pieza inocua, que cuando tú la llevas y la instalas en una máquina, puede empezar a generar un ataque. Eso es lo que nosotros detectamos y analizamos a través de un sandboxing. Pero también podemos detectar una URL que puede ser la URL de un sitio válido, hablemos de www.unbanco.com, una dirección completamente válida, que pudo haber sido vulnerada por un grupo de atacante para que cuando el usuario accese a ese web, descargue o se redireccione esa conexión hacia un sitio en internet que descargue a la máquina del usuario un código que posteriormente inicie con un procedimiento de ataque. Sucede todos los días. Hoy en día hablamos de personificación. Yo le mando un correo a Horacio haciendo parecer que soy su jefe, utilizando técnicas muy simples para personificar a su jefe, donde le digo, Horacio, haz esto. Horacio, accesa este link. Horacio, abre este archivo. Es la forma más simple de lo que está sucediendo. Los invito a que revisen el reporte One en nuestro sitio. De acuerdo, Mario. Pues son todas las preguntas. La presentación va a estar disponible en la plataforma de Maps University para que la puedan revisar. Y cuando tengamos nuevamente otro webinar de FireEye, ahí les estaremos avisando con tiempo también para que nos acompañen. Y pues nuevamente, Mario, muchas gracias. Gracias. Un gusto y a sus órdenes. Hasta luego.